Bienvenidos al podcast Aprender Conciencia. Gracias por estar aquí. Bienvenidos a un nuevo episodio de Aprender Conciencia. Gracias por acompañarnos otro martes. Hoy tengo como invitado a Gabriel Carrillo, que ha sido una locura agendar esta entrevista, pero por fin lo pudimos hacer. Gabo, ¿cómo estás? Estoy muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar contigo, de estar aquí. Muchísimas gracias por haberme invitado. Gracias a ti. Antes de empezar a hablar de las relaciones espejo, que es el tema que vamos a tocar hoy, quiero que nos platiques un poco de ti, de lo que haces. Ay, es una pregunta bastante interesante que nunca sé cómo contestar de manera corta. Siempre tengo que ser demasiado extenso en mi pregunta, en la respuesta, entonces voy a intentar hacerlo. Yo de profesión soy coach ontológico. Esa es mi carrera. Llevo 16 años en la industria del coaching. Me apasiona y me encanta poder acompañar a seres humanos en procesos de crecimiento y cuando están atorados en algo y cuando tienen algún tema y lo quieren resolver, como que la herramienta del coaching ontológico es una herramienta que de todas las que conozco, conmigo hace un muy buen fit. Me encanta, me gusta muchísimo, pero desde hace 5 años he estado diseñando una metodología para poder acompañar a la gente en el proceso de aprender cómo pasar de una conversación interna de cómo soy, no soy suficiente o hay algo que está mal de mí, hacia una conversación interna de puedo ver mi suficiencia y saberme valioso. Es todo un proceso que toma, por supuesto, mucho tiempo, pero he estado diseñando esta metodología basada en mi experiencia, basada en estos 16 años de coaching, en todas las investigaciones, autores y demás que leo. Entonces, a eso me dedico y tengo mi proyecto que se llama el Método Watson. Súper. Justo quiero que nos platiques un poco el método Watson más adelante, pero primero me urge preguntarte, porque escuché una entrevista que tuviste en otro podcast, que hablas un poco del ego. Y entonces siento que esta palabra todo el mundo la escucha y es como soberbia y me siento más que los demás, pero para ti, ¿qué es el ego? Pues mira, creo que de alguna manera estas son distinciones, ¿no? Para mí la palabra ego, si tú lo estudias desde muchísimos ángulos, vas a encontrar diferentes narrativas a lo que significa o para lo que esa corriente o esa narrativa cree que es el ego. Entonces, sí es cierto que hay un montón de gente que cuando piensa en el ego de una persona, lo traslada más rápido hacia la soberbia, hacia la arrogancia, hacia sentir que es superior, porque es lo que nos han enseñado, porque al final del día la palabra ego lo que significa es yo. Entonces, que está centrado en mí. Entonces, cuando yo digo que es ególatra, es que está centrado en sí mismo, que es egoísta, que se está viendo a sí mismo y demás. Entonces, hace sentido que la gente lo vea por ahí. Sin embargo, cuando ya te metes un poco más y más desde el lado espiritual, empiezas a entender otros conceptos u otras narrativas de lo que significa el ego. Y a partir de ahí viene de donde yo he obtenido mi definición del ego y lo que yo entiendo por ego. ¿Me explico? Claro. Entonces, la manera en la que te lo puedo decir es, todos los seres humanos, absolutamente todos los seres humanos, somos seres completamente mágicos y nuestra capacidad de poder crearnos es absurda. O sea, es una locura cómo funcionamos y cómo vamos creándonos todos los días con nuestras distinciones y con nuestras elecciones y con lo que hacemos. Y tenemos también maravillas en nuestro cuerpo de cómo nos cuida de las alertas, cómo nos cuida de las amenazas, más bien, es una alerta que nos cuida de las amenazas. Entonces, dentro de todos nosotros existe un sistema de protección muy grande, que es un sistema que lo que viene es a protegernos de no volver a salir lastimados, de no salir criticados, de no que no nos abandonen o de que no nos pase algo que en algún momento nos dolió. Entonces, empezamos a crear un sistema de defensa, un mecanismo de defensa, que es más bien una narrativa interna. Y entonces esta narrativa interna lo que está buscando todo el tiempo es cuidarte de que no te vaya a pasar eso, ¿ya? Entonces, empezando por ahí, para mí el ego es la construcción de esta narrativa, es la construcción de la narrativa que vive dentro de todos nosotros, que nos quiere mantener en un lugar seguro, en un lugar que no nos vayan a lastimar, en un lugar que no nos tengamos que arriesgar, en un lugar donde no vaya a haber crítica. Y durante mucho tiempo al ego siempre se le ha dicho como, ok, entonces el ego parte del miedo. Entonces, toda esta narrativa que vive dentro de nosotros, esta narrativa de estás gorda, estás fea, no sirves para nada, tú no vas a poder, es que no deberías de confiar. Toda esta narrativa que existe dentro de nosotros, sí parte del miedo, por supuesto que parte del miedo, pero nos han enseñado como a satanizar al miedo, como que el miedo es algo malo. Entonces, en esta vida solamente hay amor o hay miedo, y nada más. Y para mí es mucho más complejo que eso. El miedo es una emoción que necesitamos todos. Y entender al ego desde un lugar de
hay una parte de mí que tiene un propósito específico, que es evitar que me ocurra algo, en vez de querer deshacerlo y decir, es que me tengo que pelear al ego y tengo que hacerle trizas al ego y es que el ego lo tengo que desaparecer, más bien me siento un poco a entenderlo. ¿Por qué tengo esta narrativa interna? ¿De dónde viene que tengo una parte de mí que cuando estoy en una relación lo que busca es no ser honesto, o lo que busca es mentir, o lo que busca es no abrirse, o lo que busca es manipular, o lo que busca es por qué existe esta parte de mí, de qué me quiere proteger? Y esa parte de nosotros, cuando la mostramos, muchas veces la gente la mira y lo que está viendo de nosotros es nuestra oscuridad. Yo creo que somos seres duales. Yo creo que en todos nosotros existe la capacidad de elegir actuar desde un lugar con las emociones en el lado saludable y podemos también actuar desde una narrativa con las emociones del lado no saludable. ¿Me explico? Claro, sí, sí, sí. Oye, y hablando de las relaciones espejo, creo que va de la mano con eso. Sí, O 100% sea, va de la mano con eso. totalmente. Esto de lo que te choca, te checa, Sí. es impresionante. El darte cuenta que todas las relaciones en tu vida son relaciones, te están reflejando algo a ti, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cómo te diste cuenta tú ¿De de esto? esto? Mira, creo que es algo muy interesante lo que me dices. Y se me olvidó decir algo del ego que creo que es importante. El ego al final del día es la percepción que yo tengo acerca de mí, quién soy. Entonces, cuando nosotros Sí, somos chiquitos, vivimos en un mundo que está diseñado, que necesitamos buscar, porque es parte de nuestra biología, buscar ser vistos, aceptados, amados, pertenecer. Somos seres sociales and we need connection. O sea, necesitamos la sí, conexión, sea como sea. Pero muchas veces esa conexión puede llegar a estar en juego cuando no cumplo ciertos estándares sociales o familiares y demás. Y sí. entonces empiezo a entender que para poder yo ser una persona que mi papá me quiera, que mis amigos me quieran, que la escuela me poder pertenecer a X grupito y tal, a veces tengo que ser algo que siento que los demás dicen que tengo que ser lo que se espera de mí y empezamos a crear un personaje. Y este personaje que empezamos a crear es un personaje que muchas veces nos aleja de quien realmente somos todos nosotros. Entonces vive como esta dualidad entre nosotros de quién soy en realidad o lo que le estoy mostrando a la gente. Y mucho de esto tiene que ver con el ego. El ego es parte de esta construcción de este personaje que nosotros hacemos para poder tratar de tener el amor ¿Te encajar? afuera o de obtener el amor afuera, ¿no? Sí, Entonces, regresando al punto que tú me dices y la pregunta que tú me haces con respecto a las parejas de espejo, fue muy chistoso como yo me di cuenta porque esto fue dándome cuenta en la práctica, dándome cuenta en la cancha. ya Entonces, que estabas ahí. ya que estaba ahí, lo que pasa es que yo empecé mi etapa como coach o mi carrera como coach bien chiquito. Yo conocí el coaching a los 18 años. Y el tipo de coaching que yo conocí fue un tipo de coaching que se hacía en sala, que se hacía en grupos. Entonces, hay una cosa deliciosa cuando trabajas en grupos, porque hay justamente como algo que no puedes explicar, que yo siempre decía, es que yo no entiendo cómo puede ser que estas 70 personas que antes no se conocían, que no tenían nada que ver la una con la otra, que una viene del Estado de México y la otra viene de Tepito y la otra viene de Lomas y la otra viene no sé dónde, y son personas tan completamente diferentes, de tantas edades, de repente se encontraban en un espacio donde alguien revelaba algo de su vida y el 70% de la gente decía, me too, yo también he vivido lo mismo. O había ejercicios donde hacíamos pares a personas y entonces de repente era como, ok, vas a estar con esta persona y esta persona y tú son un bond en este momento a partir de 5 días en el curso, ¿no? Como si fuera literal le llamamos tu body, ¿no? Tu body que está Sí, contigo. Y era como muy impresionante voltear a ver cómo, de la manera más aleatoria que te podrías imaginar, formábamos estas parejas y de repente era como, ¿cómo puede ser que la niña que hace 5 minutos acaba de decir que lo que más le duele en la vida es que su papá lo abandonó? Y resulta que está parada enfrente de un hombre que lo que no puede soltar en su corazón es que abandonó a su hija. Y esas dos personas estaban juntas. O luego había dos personas donde, por ejemplo, era como, híjole, es que esta persona me recuerda a mi hermana y hasta se llama igual. Entonces yo empecé a mirar a la cantidad de cursos que yo hacía, porque eran un montón, que este fenómeno se repetía en cada curso al que yo iba y en cada curso al que yo daba, en donde fuera, se repetía el fenómeno de esta gente va a encontrar por qué chingados está aquí. O sea, hay una qué razón por la cañón. cual están juntos. Sí, Y ver eso fue lo que me abrió a mí a entender desde una manera muy de, a mí no me la cuentan, yo lo he visto.
¿Cómo es que funciona que nos atraemos como relaciones para tener que trabajar algo que no está resuelto en nosotros? Y así fue que me empecé a dar cuenta. Uf, qué impresión. Sí, luego piensas que solamente es con tu pareja, ¿no? No. Que bueno, este novio, bueno, mi esposo, porque nada, pero cualquier relación, amigos, La que familia, sea. exacto. Qué Claro, porque impacto. las relaciones que vamos formando entre todos nosotros dependen mucho del observador que somos de la realidad. ¿A qué voy con esto? Nosotros nos vamos juntando con gente y vamos decidiendo quiénes son nuestras relaciones, también dependiendo de la forma en la que te hemos construido nuestro sistema de creencias, también la manera en la cual nosotros observamos al mundo nos hace decir, dado que yo tengo estas creencias, este tipo de gente no la voy a aceptar en mi vida y este tipo de gente sí la voy a aceptar en mi vida. O como yo tengo estos juicios con respecto a quién debería de ser yo, me voy a juntar con este tipo de gente que se parece más y no con este tipo de gente que se parece menos. Entonces empezamos nosotros a ir eligiendo a las personas y nunca es una casualidad a la persona que acabas eligiendo, jamás en la vida. O sea, es como evidentemente, por ejemplo, yo tengo alguna amiga, por ejemplo, que en su lado como muy oscuro de sus patrones, como que son personas que tienden mucho a buscar la validación de los ojos de un papá que nunca la vio y tener que ser suficiente y buscar los logros y todo el tiempo tener que sentir que hay algo que está mal de ellas. Y de repente me presenta a sus amigas, 5 iguales. ¿Me explico? Por algo. Entonces hay una parte donde digo, es evidente, o sea, como que nosotros nos vamos haciendo, pero creo que no todo el mundo tiene la habilidad de elegir ver las relaciones como un espejo que me muestra partes de mí, tanto de mi luz como de mi ego, tanto de mi ser, de quien soy en realidad, y también desde mi ego. Y creo que la gente no sé si todo el mundo, yo creo que cada vez estamos más abiertos y conozco a más gente que sí lo cree, pero creo que apenas nos estamos abriendo todos a poder mirar las relaciones desde otro sentido, porque siempre nos enseñaron que las relaciones tenían un propósito en el cual yo tenía que obtener algo de ti, de manera tal que tú me tienes que también complementar y que tú también tienes que ser, y nos enseñaron que la pareja sobre todo es esto que nos va a hacer más felices. Y creo que cuando empiezas a romper como todas esas cosas y empiezas a decir, a ver, no es cierto que cuando llegas al matrimonio ya es todo en esta Feliz para vida, siempre. feliz para siempre, que no es cierto. Mucha gente dice a la vida diciendo, es que no tengo pareja. Y yo te quiero contar una cosa, es que estar en pareja también me tiene o sea, tiene un challenge gigantesco que ahorita que no estás en pareja y te sientes solo, te sientes sola, estás diciendo cosas como, ay, es que nadie me quiere y es que yo no tengo pareja y es que mi vida se va a resolver cuando tengo una pareja. Y de repente llega una pareja y es, no, chaparrito, porque el propósito de las relaciones no es que te vengan a ser felices, a que cumplan tu happily ever after. Tu relación viene a mostrarte todas las cosas que requieres tú trabajar en ti. ¿Me explico? Totalmente. Siento que es un círculo vicioso que no salimos de eso. Piensas que encontrar una pareja te va a dar la felicidad, pero la encuentras y te casas porque es tu happily ever after y te das cuenta que no. Y entonces vives frustrado porque ya te casaste y piensas que tu realidad es lo peor, Tal ¿no? cual así, tal cual así. Hay un montón de gente y es que, ¿sabes qué? Tampoco podemos culparnos, hay que tratarnos con compasión con esto, porque todos caímos en la trampa del sistema. O sea, Todos. todos. O sea, Es todos impresionante. caímos en la trampa porque no teníamos más conciencia y más distinciones cuando estábamos Exacto. creciendo para poder entender que lo que nos estaban diciendo o las reglas de los estándares sociales estaban impuestas por el ser humano de años y años y años y años y años y años y años de historia. Y nos las super compramos y hemos comprado un montón de juicios sociales y nos hemos comprado un montón de ideas sociales que vivimos como verdad hasta que nos sentamos a cuestionarlas, hasta que llega un momento en el que te sientas y dices, Sí, piensa bien. a ver, ¿qué es esto? Porque todo lo que me contaron es que si yo llego a ser exitoso y si yo logro no sé cuántas cosas, entonces voy a Ahí va a estar. sentir esta suficiencia y esta carencia y este vacío que llevo dentro, lo voy a ir a llenar con esto y de repente llega eso. ¿Y no? Y no, es como, ay, no se sintió como pensé que se iba a sentir. ¿Qué será? ¿Será otra cosa? ¿Será otra cosa? ¿Será otro reto? ¿Será algo más grande? Sí, Entonces, estamos en la trampa del sistema, todos, sí, qué ¿no? impresión. Como en esta cosa. Y llega un momento donde justamente te toca a ti hacer la chamba y sentarte y decir, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí, Si por acá no va, entonces, ¿por dónde va?
Si por ¿Qué es lo acá no difícil? va, entonces ¿por dónde va? ¿Qué es lo difícil? Y la mayoría de la gente te va a decir, o la mayoría de la gente que se dedica a esto, es que todo va al lado opuesto. En vez de estar mirando hacia afuera, hay que aprender a mirar adentro. Y las parejas no vinieron a cumplirte tu happily ever after, te vinieron a mostrarte cómo verte a ti a través de ellos. Y no necesariamente porque lo que son ellos eres tú. O sea, no es a veces tan literal. Hay veces que sí es muy literal, donde, güey, neta soy idéntico a esta persona. ¿Me explico? O sea, Sí, somos idénticos. Y hay veces que lo que te está mostrando en el espejo son más bien cosas no resueltas de tu historia, no resueltas de las dinámicas que tuviste de chiquito con tu papá, con tu mamá, con tus otros novios, con tus otras novias, con las personas con las que saliste. ¿Me explico? Entonces empiezas a mirar tus propios temas de desconfianza, tus temas de control, tus temas de poca vulnerabilidad, tus temas de no poner límites, tus temas de poca valía. Empiezas a mirarte a través de cómo estás creando tu relación. claro. ¿Y todo esto de lo que hablas tiene que ver con el método Watson que creaste? ¿O qué tiene que ver? Sí, no, o sea, sí, mucho, bueno, sí, mucho, pero a ver, ¿cómo te voy a explicar esta? ¿Cómo? Es una muy buena pregunta porque sí, cuando en todos estos años en los que yo he hecho trabajo interno, he hecho todo tipo de trabajo interno. O sea, he hecho trabajo interno desde la narrativa del coaching de potencial humano, desde la narrativa del coaching ontológico, que son distintos, desde la narrativa del psicoanálisis, 5 años, desde el transpersonal, desde el cognitivo-conductual, desde la psiquiatría. O sea, he estado sentado en lugares individuales, en lugares grupales, he estado en todo tipo de contextos Ujú. trabajando en mí, trabajando mi sistema de creencias y trabajando el observador que soy, trabajando mis limitantes y trabajando todo. Y una de las cosas que me parecen más valiosas en esta vida, que está poco vista, es el trabajo en grupo. Y cómo puedes llegar en grupo usando a otras relaciones para poder ver partes de ti que tú no estás viendo. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que a mí me volvía loco cuando yo daba los entrenamientos antiguos que daba antes del método Watson, que sigue pasando en el método Watson porque sigue siendo igual. O sea, hay gente que llega de repente la gente que entra a mi programa, una vive en Michigan, la otra en Chicago, el otro en Perú, la otra en Lima, el otro en Chile, y de repente se juntan y todos tienen la misma historia. O sea, lees autobiografía y todos tienen la misma historia. Es una cosa que a mí nunca me va a dejar de así volar la cabeza. Me explico, nunca Sí, me va a dejar de sí, volar sí, la sí. cabeza. Pero en este tipo de situaciones muchas veces hay, por ejemplo, en el ejemplo que te pongo del papá con la hija, ¿no? Que de repente esta niña es que yo no confío en los hombres y es que yo no confío en nadie y es que yo no me abro porque mi papá nos abandonó, porque mintió, porque no sé qué, bla, bla, bla. Y no lo he visto y no he tenido la oportunidad de decirle y de repente tienes la oportunidad de tener a un papá ahí que está ahí, que también abandonó a su hija, que de repente tiene la oportunidad de poderle decir lo que le hubiera dicho a su hija si le pudiera decir por qué la abandonó. Y entonces la otra persona escucha y la otra persona es como, ok, me puedo poner en el lado de un hombre que tiene una historia, que también fue abandonado por su propio papá, que no conocí, no para justificarlo, sino como para yo poder entender y resolver lo que está dentro de mí, que probablemente si lo que hago es cambiar el observador o la manera en la que lo estoy interpretando, si puedo ser compasivo y ponerme en los zapatos de los demás, podría yo resolver la propia carga que me hace a mí no abrirme, no ser vulnerable y no confiar en nadie. Entonces, yo siento y muchas veces siento que el proceso terapéutico es hermoso, el proceso uno a uno es divino, pero cuando estás en oportunidad de hacer crecimiento a la par de otras personas, hay una riqueza en el nivel de conversaciones que existe, donde de repente te miras a ti a través del otro. De repente hay otro que puede apalabrar cosas que tú también sientes, que no sabes cómo ponerle palabras o cómo acomodar. Sí. Y de repente es como, wow, nunca lo hubiera dicho yo igual y yo me siento igual y yo me siento igual y a ver, ¿cómo es tu historia? A ver, ¿cómo es tu historia? Y entonces, dentro del método Watson, uno de los pilares más importantes de mi programa, porque es un programa que dura 9 semanas, es que está full lleno de Watsoneo. Y el Watsoneo significa conversaciones honestas, vulnerables, profundas, con respecto a todos los temas que vemos dentro del programa. Pero todo se ve y entonces yo lo que hago es justamente dividir a los grupos dependiendo de su historia, dependiendo cómo vienen, y entonces los pongo de una manera en la cual ellos pueden relacionarse entre ellos. ¿Me explico? O sea, Ok, llegan ok. todos
y yo digo, ok, se presentan todos y de repente digo, ok, con la historia, con este también los separo y luego los pongo a trabajar y ellos lo que hacen es trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Y así es como es una parte muy importante dentro del método Watson. ¿Es parecido a las constelaciones familiares? No, no es parecido a las constelaciones familiares. En realidad hago algunos, bueno, yo no. Tengo a un coach que dentro del programa hace un ejercicio sistémico familiar que podría verse como desde el área de la constelación. No es una constelación per se, pero tiene parte de la teoría. Uh-huh. Yo no hago constelaciones. Yo más bien lo que hago dentro de todo el programa es ofrecer 8 distinciones muy específicas. Una distinción es información, es aprender a distinguir entre una cosa y otra. Son 8 conceptos, 8 distinciones que lo que te ayudan es a poder entender desde el minuto 1 por qué es que primero los seres humanos nos sentimos no suficientes como somos. ¿De dónde viene? ¿Por qué me siento no suficiente? Pero desde la parte de las emociones, hablamos de la vergüenza tóxica, de cómo la vergüenza tóxica en nosotros genera la conversación de que algo está mal en nosotros, cómo puedo empezar a salir de ella, cuál es el impacto. Y voy como desdoblando el aprendizaje distinción a distinción hasta que llegas a la última semana donde el aprendizaje es poder verte a ti desde los ojos de la suficiencia y desde la autovalía, para que puedas empezar a partir desde el amor propio. Entonces ese es el propósito del programa y voy dando estas distinciones y estas distinciones vienen de varios ángulos, vienen desde el coaching ontológico, vienen de las investigaciones como de Brené Brown, Mark Brackett, Alan Downs, John Bradshaw, que son personas que hablan mucho con respecto al shame y a este camino. Hay distinciones que saco de ellos, hay distinciones que saco desde la narrativa espiritual, como esto de ser seres duales, ¿no? Sí. Y este es mi método de cómo yo he aprendido a poder pasar de un lado a otro y lo quise diseñar en un método y utilizando mis dones, mis recursos y mis talentos, eso hice. ¿Cuánto llevas con el método Watson? 4 años. O sea, te tocó llevarlo a cabo presencial y ahora en línea. Sí, empecé con un programa presencial, era un programa de 3 días, pero agradezco demasiado la pandemia porque yo ya había iniciado con el que era en línea, pero gracias a la pandemia me tuve que poner más creativo y entonces lo terminé de afinar y acabé armando un programa que me gusta mucho más que un taller de 3 días. O sea, es un programa de 9 semanas con coaching personalizado. Tienes a tu coach, todas las semanas tienes 1 hora de coaching, tú estableces tu objetivo, de lo que vas a lograr, tienes sesiones grupales, 2 veces a la semana, te doy teoría 3 horas a la semana. O sea, es un programa que está como muy bien armadito. Sí, completísimo. Para poderte acompañar en todo este proceso. Exactamente. Qué increíble. ¿Y dónde nos podemos inscribir para los que nos están viendo? Se pueden inscribir, se pueden meter a elmetodowatson.com, bueno, más bien, metodowatson.com y ahí está la landing para que veas todos los cursos y el más que tenemos, pero lo mejor que puedes hacer es meterte a Instagram. En Instagram, @elmetodowatson, ahí vas a ver toda la información, nos puedes mandar DM, estamos justo por empezar. El taller de el programa de 9 semanas lo empiezo el 10 de octubre y termina el 11 de diciembre, pero ahorita voy a hacer una versión corta de 4 días online donde solamente les voy a enseñar las distinciones, o sea, la información. No va a haber tanto no va a haber coaching, no va a haber los ejercicios que hago en el programa de 9 semanas, o sea, es como la versión rápida del programa para que la gente pueda tener las distinciones y ese va a ser el del 23 al 26 de septiembre. Súper, buenísimo. Y ya para terminar, ¿tienes algún libro, artículo, documental, lo que sea, que nos pueda ayudar a empezar a entender un poco más de las relaciones espejo, el ego y todo esto de lo que platicamos? Por supuesto, hay un libro que es precioso que se dedica justamente a eso, que lo escribió una mujer española que se llama Covadonga Pérez Lozana, que se llama Aprendiendo a Amar. Este libro, ella leyó un libro que es muy famoso, milenario, que se llama Un Curso de Milagros, y que es un curso de milagros, que es un libro espiritual, ella lo supo traducir muy lindo y lo vivió. Y lo que ella aprendió con respecto a las relaciones de pareja y las relaciones espejo y cómo estamos viviendo una experiencia espiritual, desde cómo nosotros estamos trabajando nuestros propios temas a la hora de tener a nuestra pareja. Todo el libro se trata de eso, entonces es muy bonito. Qué increíble. De todas formas, toda la información se las dejamos por escrito en el post del episodio. Estamos como aprender.conciencia en Instagram y también nos pueden ver en YouTube y Facebook, la página de Facebook Aprender Conciencia. Nos escuchamos el siguiente martes. Muchísimas gracias. Gracias, Gabo. De nada, gracias a ti por la invitación.